México de 3% más menos un punto porcentual, que desde enero de 2017 estaba por arriba. En nuestro segmento de ganadores y perdedores doy la bienvenida a Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de Add Value Asesores Independientes. Bienvenidos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Juan Francisco. Hola, ¿qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Un saludo, Alfredo. Gracias. Alfredo, ¿cómo vieron ustedes el dato de inflación de febrero que acabamos de comentar y qué podríamos esperar hacia 2019? Y danos un breve comentario respecto al tipo de cambio en los últimos días. ¿Se ha visto presionado? Claro que sí, Susana. Bueno, el dato, como bien comentaste, es un dato que se ubica dentro de la zona objetivo de Banco de México de 3 más menos 1%, al situarse en 3.94%. Evidentemente ayudó el tema de frutas y verduras. La parte subyacente quizás es la que se encuentra de alguna manera presionando un poco, o sea, a la baja. Sin embargo, la no subyacente es la que sí tiene temas que quizá vienen limitando y es parte de la preocupación de Banco de México. También se conocieron los precios al productor, los cuales ajustaron a la baja a niveles prácticamente del 4,5%. Con esto, bueno, pues todo se va alineando de alguna manera a mantener cierto periodo de estabilidad a nivel de inflación. Hoy, con una actividad baja, una expectativa de bajo crecimiento, pues sin lugar a dudas la inflación será relativamente estable, sobre todo el primer semestre del año, en donde nosotros estamos esperando inflaciones acumuladas alrededor del 1%, y será en el segundo semestre del año cuando las presiones inflacionarias vuelvan de nueva cuenta para ubicarse cerca, ligeramente abajo del 4%, pero sin lugar a dudas creo que fue un buen dato. Por la parte del tipo de cambio, bueno, lo que hemos visto ya en los últimos días ha sido una presión global. Las monedas emergentes se han visto presionadas y el peso mexicano no ha sido la excepción. Durante buen periodo de tiempo, varias semanas, la inversión extranjera tuvo desde luego entradas importantes que llegaron a estar hasta los primeros 15 días de febrero, quizá incrementos de la tenencia de hasta 7,000 millones de dólares. Sin embargo, esta se ha ido disminuyendo ligeramente. Hoy están arriba de los 5,500 millones de dólares. No obstante, desde luego, pues hay mucho más señales de sensibilidad. Nosotros hemos comentado que entre marzo y julio va a venir un periodo de mayor volatilidad de manera cíclica, y creo que es lo que estamos empezando a ver. Ya el tipo de cambio prácticamente trae una apreciación cercana al 0.4% en lo que va del año, cuando llegó a tener cerca del 3.8% de apreciación, así que se ha perdido ya ese tema, y probablemente en las siguientes semanas veamos todavía presiones al alza adicionales. Así que ese es uno de los puntos que quizá puede ser limitativo para el tema de la inflación, sobre todo de seguir con una trayectoria por debajo del 4%. Creemos que va a ser difícil, pero sin lugar a dudas el tipo de cambio será un termómetro que vamos a tener estas semanas con presión al alza. Claro, tipo de cambio presionado y hasta hoy pues dato de inflación positivo. Ahora en el panorama internacional, Juan Francisco, el día de hoy el Banco Central Europeo decidió dejar sin cambio su tasa de referencia en 0%, la de crédito marginal en 0.25% y en menos 0.4% la tasa de depósitos para los bancos, ocasionando por supuesto que el tipo de cambio del euro frente al dólar extendiera sus pérdidas y acumuló una baja del menos 2% desde finales de febrero. Entonces, considerando que el BCE mantendrá la tasa sin cambios durante este año, ¿hasta dónde crees que podría llegar la depreciación del tipo de cambio? Sí, muy interesante, Susana. Como bien lo comentas, el día de hoy el Banco Central Europeo hace este anuncio en donde ya se esperaba que se mantuviera sin cambios la tasa en cero. Esto obviamente, pues, sobre todo ante la debilidad que han mostrado varias economías, en donde Italia, por ejemplo, está en terreno en una recesión, y Alemania y otros países pues están teniendo serios problemas para generar crecimiento. De hecho, pues también recientemente se bajaron las expectativas de crecimiento económico drásticamente, y esto pues ha venido a generar cierta incertidumbre, en donde inclusive se ha
llegado a hablar de implementar algunos estímulos a partir de septiembre de este año y hacia el año 2021, en donde el mercado pues tal vez está esperando justamente conocer más a detalle en qué consisten o qué tipo de estímulos podría dar el Banco Central Europeo en el caso particular de Europa, y en el caso de Estados Unidos pues ver también la Fed hacia el cierre del mes qué podría estar haciendo en cuanto a su comunicado de política monetaria. Con esto en la parte técnica nosotros vemos que es muy importante reconocer que el día de hoy el euro rompió por debajo del 1,12. Este nivel de 1,12 no lo tocaba, o ha sido el mínimo que ha venido registrando desde el año pasado, y ahora el rompimiento del mismo pues nos habla de la debilidad que podría estar reflejando el euro. Nosotros en la parte técnica, al margen de lo fundamental, vemos que este rompimiento por debajo del 1,12 podría ser un indicativo de una debilidad muy fuerte y que podría proyectar al euro a la paridad frente al dólar eventualmente, y ir buscando soportes escalonados, primero en 1.08, después en 1.05, y eventualmente poner a prueba el mínimo que vimos hacia principios del año pasado en 1.03 dólares por euro. Con esto, pues en la parte técnica vemos que el dólar index también está generando alzas luego de la caída del euro, y esto también puede generar que si el dólar index rompiera por arriba de los 98 dólares, pues estaríamos generando mayores caídas en el euro y evidentemente también serían afectadas las demás monedas. En resumen, pues vemos que hay una debilidad importante en el euro, y en la parte técnica la estamos viendo con un rompimiento por debajo de su media de 200 semanas, y en el caso del dólar index ya por arriba de sus promedios de 50 y de 200 semanas. Bien, por otro lado, Alfredo, ¿qué perspectivas ves para el mercado accionario en México ante un panorama de bajo crecimiento para este 2019? Claro que sí, bueno, tuvimos ya el cierre de los reportes al cuarto trimestre del año, realmente más del 40% estuvo en línea, pocas sorpresas positivas, y como bien comentas, un entorno económico complejo el que se está viendo tanto por factores externos como internos. Desde ese punto de vista, bueno, pues creo que el mercado, como hemos venido reiterando ya desde el año pasado, realmente le vemos un potencial muy limitado todavía, hasta no ver que las tasas de interés pudieran enfrentar un movimiento de baja, que pudieran generar mayor apetito por otro tipo de activos. La realidad es que se ve complejo en términos generales. Una tasa del 8.25 anual el día de hoy en la parte de las tasas de referencia, pues hace un poco atractivo el mercado, quizás sí por periodos sin lugar a duda, pero bueno, técnicamente, ¿qué es lo que estamos viendo? En su rebote técnico de este enero y parte de febrero, bueno, el mercado reconoció niveles alrededor de los 45,000 puntos como una resistencia importante. Habíamos comentado desde el año pasado que el rompimiento de los 46,200 puntos reflejaba una señal de mediano plazo de debilidad. Este llegó a cotizarse hasta niveles de 39,300 unidades, y de ahí se observó dicho rebote. Hoy reconoce esa zona de resistencia en 45,000 puntos, y de nueva cuenta todo apunta a buscar ese mínimo que alcanzó prácticamente en noviembre de los 39,300 unidades. Está a un 6%, y con esto, bueno, pues ¿qué sucedió ya en lo que va del año? Tuvo ganancias cercanas al 5% en las primeras semanas, y hoy prácticamente el rendimiento es cero en el mercado accionario. Así que con esta situación yo te diría que al menos en lo que es entre marzo y julio vemos poco atractivo, más riesgos de baja en el mercado, y quizá en el segundo semestre del año, si se va acompañado por algunas condiciones más económicas y fundamentales, quizá pudiéramos ver una recuperación en el mercado, pero hoy en día no lo vemos todavía. Consideramos que los riesgos de baja están ahí vigentes, y prácticamente habrá que ser muy selectivo, y sobre todo también en sectores muy específicos, Susana. Claro. Finalmente, Juan Francisco, durante los meses de enero y febrero, los índices accionarios a nivel mundial pues han experimentado una fuerte alza, y a la fecha han llegado a acumular ganancias entre el 9 y el 12%. Bajo tu perspectiva técnica, ¿crees que el alza que observamos durante los primeros 2 meses del año sea un indicativo de que el mercado de renta variable haya salido de su tendencia bajista y que sea conveniente ya participar en estos mercados?
Sí, muy interesante, Susana, lo que comentas. Vemos, inclusive también lo que comentaba Alfredo hace un momento, en donde al momento vemos alzas en Estados Unidos entre el Dow, el Standard y el Nasdaq, que oscilan entre un 9 y un 12%, que en México vemos que realmente ya con el cierre de hoy el rendimiento en el año es de 0%, pues esto obviamente preocupa al mercado local. En el cambio, en los mercados globales, por ejemplo, también en Europa, el Eurostock genera un repunte desde los mínimos de noviembre hasta los máximos recientes de un 15%, y en el caso de mercados emergentes podemos ver a través del ETF de mercados emergentes, el EEM, en donde también han experimentado un fuerte repunte del 18% este índice de mercados emergentes. Con esto, pues nosotros vemos en las condiciones técnicas que pudiera tratarse meramente de un rebote. En el caso particular del Eurostock, está rebotando a su media de 50 y 200 semanas, las cuales, por cierto, están a punto de generar un cruce bajista si es que se valida la resistencia en los niveles actuales alrededor de 3.300 puntos para el Eurostock. En este sentido, también el índice de mercados emergentes y el ETF vemos que también se encuentra dentro de un canal bajista y rebotando a la parte alta y al promedio inclusive de 50 semanas, luego de haber validado soporte en el de 200 semanas. Con esto, pues vemos que las condiciones de corto plazo, aunque parecen favorables, como ya comentamos, las condiciones económicas globales no lo son tanto, y esto pues a nosotros en la parte técnica nos estaría más apuntando hacia que el alza que vimos durante los meses de enero y febrero podría tratarse meramente de un rebote, en donde de ser así podríamos ver pronto hacia el mes de mayo o junio, como también comenta Alfredo, que pudiera poner a prueba los mínimos que vimos hacia finales del año pasado, tanto en mercados e índices en Estados Unidos como en mercados emergentes y en Europa. Pues con esto la perspectiva no tan favorable, aunque el rebote ha sido oportuno o ha sido una oportunidad para poder salir de posiciones largas en los mercados accionarios. Bien, pues muchas gracias por el análisis de esta tarde, Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AdValue. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana, un saludo. Igualmente. Y los mercados accionarios en México